Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos atardeceres, buenos amaneceres, sea el momento que estén viendo esta presentación, tengan ustedes un afectuoso saludo. Les habla Pía Villarroel, matrona del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, y hoy les vengo a presentar un análisis que se llama Perspectivas saludristas aplicadas a la matronería. Bien, la matronería en la evolución del sistema de salud chileno, no hay que olvidar que una de las características de la evolución del sistema de salud chileno es que el Estado comienza a tomar asuntos en lo que antes se consideraba privado. La salud pasa a ser desde un asunto privado a ser un asunto colectivo y posteriormente estatal. También hay distintos asuntos de Estado como la asistencia del nacimiento, los cuidados de la infancia, el control de las enfermedades venéreas, la educación sexual orientado hacia la prevención de enfermedades venéreas, que pasan desde ser ámbitos privados de escasa regulación y poca asistencia a ser asuntos de Estado. ¿Ya? La sexualidad y la reproducción se empiezan a transformar en asuntos de Estado conforme va evolucionando el sistema de salud. Entonces, las materias que fueron asuntos, lo habíamos comentado anteriormente, que fueron asuntos de Estado fue principalmente el nacimiento, los cuidados del recién nacido y del niño o niña, el control del aborto clandestino y la planificación familiar y la educación sexual para el control de infecciones de transmisión sexual, principalmente sífilis y gonorrea que asolaban a la población. Ya, en los otros temas anteriores se relacionan principalmente con contener la mortalidad materna e infantil que eran muy altas en los albores del nacimiento de Chile. Entonces, si nosotros vamos y comparamos en relación a las etapas de la evolución del sistema de salud chileno, nos podemos encontrar que estos temas van tomando asunto público, asunto estatal. Entonces, en la creación en el periodo de servicios locales, que data desde la colonia hasta más o menos 1917, tenemos como hito que se crea la escuela de matronas. En 1834 se comienzan a formar matronas y posterior, 1 o 2 años después, se crea la especialidad de obstetricia en la escuela de medicina. También se crea la Junta Nacional de Beneficencia que va a administrar el funcionamiento y las finanzas de las escasas maternidades que habían, las dos principales en Santiago, que era la casa de huérfanos y la casa de maternidad, y estas estaban destinadas a dar atención pobre. Aquí me gustaría detenerme un poco, porque los nacimientos del hospital, sobre todo en la atención del parto, obedece principalmente a dos cosas: a la presión que van ejerciendo los movimientos obreros producto de la crisis acarreada del nacimiento de la clase proletaria en relación a la creciente urbanización e industrialización de las urbes, puesto que esta clase queda tan desfavorecida que básicamente tiene condiciones indignas para tener su nacimiento, y habitualmente se trataba de mujeres pobres, abandonadas, sin hogar, en muy malas condiciones. Y las juntas de beneficencia, porque no había aporte estatal, sino que era más bien la caridad pública, ofrecía atención a estas mujeres que básicamente no tenían dónde parir. La casa de huérfanos, básicamente las mujeres iban a tener sus bebés allá y los dejaban ahí, o eran asistidas por un tiempo considerable, pero básicamente no era la atención profesional del nacimiento, sino que era la contención de la pobreza y con ende la cuestión social. La cuestión social comienza a emerger producto de las condiciones espantosas de esta nueva clase obrera. Ya se van organizando y van estableciendo demandas, y como contención a estas demandas se crean estas maternidades de beneficencia que ayudan precisamente con ese tema. Y además funciona como funcionaba también en Europa. Ya se financiaban por caridad,
cobraban el entrenamiento de matronas y ginecobstetras y tenían los sujetos de experimentación que eran las mujeres pobres. Y esto fue más o menos hasta que se instala el paradigma higienista y comienza la tendencia eugenésica, se empieza a instalar. Y básicamente, ¿qué es la tendencia eugenésica? Es en el fondo reemplazar, es un paradigma nacional, mundial, perdón, que básicamente busca, digamos, evitar la degeneración de la raza humana por medio de principalmente por las enfermedades sociales como las ITS y el alcoholismo, pero aplicaba el concepto de procurar que las prácticas selectivas de reproducción humana, ¿ya? O sea, es decir, ponemos todo el acento en tener personas sanas que puedan engendrar hijos sanos. Ahora, la progresión en este periodo de maduración del sistema va comenzando progresivamente la asistencia profesional del parto. Conforme se van aumentando el número de matronas y de médicos con la especialidad de ginecobstetricia, va aumentando la asistencia profesional. También las entidades que se crean acá, como el seguro obligatorio, el seguro obrero, las mutuales de los socorros mutuos, etcétera, van proveyendo de atención profesional al nacimiento, ya sea en el domicilio o en el hospital. Va aumentando considerablemente la oferta asistencial materno-infantil, puesto que la salud materna y la salud del recién nacido, recién nacida y del niño o niña comienzan a tomar asunto de Estado, puesto que la mortalidad era muy alta. También se concentra alrededor de la década de los 30 el debate médico sobre el aborto clandestino o sobre el aborto. La mortalidad materna era altísima, no tan solo por complicaciones del nacimiento o del propio embarazo, sino que también de las maniobras abortivas a las cuales se sometían las mujeres como control de la natalidad. También el control de las enfermedades venéreas pasa a ser asunto de Estado, puesto que debido a que todavía no se encontraba cura para sífilis y gonorrea, se observaba transmisión vertical. Y también, como estábamos bajo este paradigma eugenésico de tener hijos sanos, de tener niños sanos para el desarrollo de la patria, se ejerce control sobre las enfermedades venéreas, pero el control es principalmente a través de la prevención y de las campañas educativas. Y ahí va la educación sexual, va orientada a eso, a la prevención de las enfermedades venéreas. Ok, cuando ya se crea o se está creando o está por crearse el Servicio Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud lo que hace es instalar la asistencia profesional en la red hospitalaria. Tiene una red que cubre de todo el país con acciones centralizadas. Ordena, coordina todo lo que había y lo establece en un servicio nacional. Y este servicio nacional lo que hace es ofrecer atención del profesional del parto a las obreras aseguradas en una primera instancia. El Sermena ofrecía a las mujeres que no eran obreras, pero estaban aseguradas la atención profesional. Y lo que hace la creación del Servicio Nacional de Salud es consolidar el parto hospitalario asistido por profesional. También el Servicio Nacional de Salud sistematiza los cuidados de madre e hijo e hija y establece, aquí nace el programa de materno infantil, que fue este programa junto con el programa de planificación familiar los que quiebran la curva y descienden los niveles de mortalidad materna, perinatal e infantil, puesto que establece una red de cuidado, una sistematización de cuidado, de atención y de controles de vigilancia a los procesos que permite finalmente disminuir notoriamente ya tanto mortalidad materna como mortalidad infantil. Ahora, también hay otro aspecto acá que es importante recalcar. Los programas de planificación familiar se empiezan a incorporar con otro elemento que habíamos visto en la clase de evolución del sistema
de Salud chileno, que es el componente internacional. Los programas de planificación familiar se introducen en Chile con el apoyo de organismos internacionales. Y tienen un fuerte desarrollo los programas de planificación familiar, se focalizan en población pobre. Ahora, eso sí, que durante esta época los programas de planificación familiar no estaban centrados en que las mujeres pudieran escoger ser madres o no. No tenía el enfoque de derechos, sino que tenía el enfoque de controlar pobreza, de controlar la reproducción de la población pobre. Por lo tanto, se centran ahí los programas de planificación. Ahora, ¿cómo se instala en el contexto del nacimiento del Servicio Nacional de Salud? Más o menos alrededor del 58-60 fue que se instalan finalmente los programas de planificación. Pero para eso tuvo que ocurrir, si lo contextualizamos en la época, tuvo que ocurrir una serie de eventos, porque en esa época era presidente Eduardo Frei Montalva, padre de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Frei Montalva, católico, demócrata, cristiano, su ministro de Salud era Salvador Allende. Salvador Allende le propone introducir métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos, programas de distribución gratuita de anticonceptivos para disminuir la mortalidad y contener el aborto clandestino y disminuir la mortalidad por aborto séptico y disminuir la mortalidad materna. Frei Montalva, como católico y demócrata cristiano, decide consultar a la Iglesia Católica en aquel momento, que estaba encabezada por el cardenal Raúl Silva Enríquez. Y obviamente el cardenal Raúl Silva Enríquez dio el visto bueno y se implementa los programas de planificación familiar en esta época. Luego, en el periodo de las reformas neoliberales, acá tenemos un retroceso importante. La Oficina de Planificación Nacional en el año 79 promociona o establece una política pronatalista centrada en la familia nuclear heteronormada. Y esto se traduce en una limitación tanto informativa como de acceso a las prestaciones de salud y del uso de anticonceptivos y la regulación en la práctica de la esterilización voluntaria, porque no se consideraba a la mujer como sujeta de decisión, sino que se consideraba un acto derivado de un acto médico, un acto quirúrgico. Ahora, aquí hay unos fragmentos de la política, ya para que ustedes vean cómo era el espíritu de esa época. Ya acá hay un fragmento que dice: es deseable un aumento significativo de nuestra población. Sin embargo, no es incumbencia del Estado el tomar medidas para lograr una disminución o un aumento de la tasa de natalidad más allá de la libre decisión del grupo familiar. Obviamente, la libre decisión no era tan libre en un contexto de pobreza, en los contextos que impone la pobreza y la pobreza dura. Sin embargo, era la política de Estado. También voy a leer otro fragmento. Miren, se mantendrá una infraestructura de servicios de información oportuna, completa y selectiva en términos de madurez de receptividad y de accesibilidad controlada a las medidas que sean necesarias de regulación de la fecundidad. Ojo, aquí viene lo bueno. Sin que a través de una excesiva facilitación se llegue a alcanzar un carácter de imposición o presión sobre los usuarios, para evitar todo desborde o abuso sobre ellos, que pueda restringir su derecho libre de decisión. O sea, acá se apelaba como a la libertad como este paradigma libertario. Sin embargo, la política era pronatalista, ya puesto de que básicamente como política de Estado no se ofertaba anticoncepción, ni información de anticoncepción. Solo la familia que lo solicitaba explícitamente se tomaban medidas, y en general también se vieron restricciones tanto en las coberturas de anticoncepción, en los métodos anticonceptivos, y debido a la política pronatalista del gobierno militar. Bueno, cuando retorna la democracia, también lo habíamos visto esto en la evolución del sistema de salud chileno. Hubo cambios, ya hubo cambios de la población, cambios del estado de salud, cambios demográficos, cambios políticos, cambios, etcétera.
¿ya? Y esto está, lo puse ahí como recordatorio, pero está explicitado en la clase de evolución del sistema de salud chileno. A Frei, bueno, Patricio Aylwin fue un gobierno de transición, básicamente, no fue mucho lo que se aportó. Y Frei Ruiz Tagle, ¿se acuerdan que habíamos dicho en esa clase que Frei Ruiz Tagle, si bien se centra y se inyecta dinero, sin embargo, la queja, el malestar público seguía en aumento, puesto que le tocó enfrentar varios desafíos derivados del retorno a la democracia. El malestar con la salud seguía enorme. Frei Ruiz Tagle fue uno de los que más invirtió en atención primaria, y también se acuerdan que su primer ministro de salud, bueno, que se van a acordar, pero lo dije en la clase, era Carlos Massad, y que se instala la necesidad de reestructurar el sistema y de cambiar de modelo de atención. Bueno, Carlos Massad lo acompaña hasta el 96, en el 97 asume Alex Figueroa, y en el 97 se promulga el programa de salud de la mujer, que significa una transición del programa de materno-infantil hacia un programa que es más integral. Ya el programa materno-infantil, que fue el que nace con el Servicio Nacional de Salud, ya se pasa, porque se mantuvo así prácticamente intacto, ya enfocado en la maternidad y el recién nacido, pasa al programa de salud de la mujer, que tiene un enfoque preventivo, ya que tiene un enfoque basado en salud sexual y reproductiva, y el programa lo explicita. O sea, por aquí estamos más o menos primera vez viendo cómo a las mujeres y familias como sujetas de derechos, ya que no estamos solo administrando pobreza o creando más obreros, sino que personas que están decidiendo sobre su fertilidad. Y como cosa curiosa, por primera vez los hombres son asuntos de Estado en reproducción. Se incorpora a varones como población beneficiaria del programa de salud de la mujer para que puedan acceder a preservativos. O sea, los varones pueden atenderse con una matrona en un consultorio para recibir información y control sobre uso de preservativos, ¿ya? Y además recibir los preservativos también en el consultorio. También centra en aspectos no reproductivos, ¿ya? Como el climaterio, como la salud mental, como la promoción, la abogacía, como varios otros enfoques que van más allá de lo reproductivo. Por lo tanto, se amplía el campo de acción de la matronería, se integran más servicios, ¿ya? Puesto que considera más prestaciones y prestaciones no de matrona. La matrona encabeza las acciones de este programa, pero el programa también incorpora prestaciones no propiamente matrona, y aborda o intenta abordar de una forma más integral en relación a lo que se estaba haciendo la salud de las mujeres y los cuidados de la mujer y de la familia. Bien, este programa, así como está escrito, ya en el 97 establece 3 niveles, ya, y todavía ustedes lo van a encontrar en la jerga. Ya, esto no está en la jerga, pero ahora hablamos de redes asistenciales. Pero en ese entonces hablábamos del nivel primario, que eran las acciones hechas en los consultorios, principalmente los controles y las consultas por enfermedad ginecológica que requieren baja resolución, pero principalmente los controles prenatales, de planificación familiar, de climaterio. Ya también dentro del programa de la mujer funcionan 2 subprogramas: el programa para la pesquisa y el tratamiento de cáncer de cuello de útero, y para pesquisa y control de cáncer de mama, y operan también en los 3 niveles. El programa de salud de la mujer establece 3 niveles de atención. Ya establece el nivel primario, los consultorios, el nivel secundario, los consultorios de especialidad, habitualmente CDT, SRS, adosados a los hospitales, y son los centros de la atención de especialidad a las cuales refiere el nivel primario, ¿ya? Y el nivel terciario, que es la atención intrahospitalaria, la atención cerrada intrahospitalaria, ¿ya? Como los problemas de resolución quirúrgica.
Entonces, este modelo, el programa de la mujer contemplaba la entrada al programa a través de el nivel primario, y si el nivel primario estimaba necesario, derivaba a uno de estos dos niveles. Esta es una foto sacada de un plan comunal de salud, ya de la comuna de Curicó, creo. Y acá son todas estas las acciones que se desarrollan en el marco del programa de la mujer, solo del programa de la mujer. Aquí no están los dos subprogramas, ya que los dos subprogramas están contenidos en el control ginecológico preventivo. Control ginecológico preventivo es una acción que ahí generalmente se ejecutan las acciones de los dos subprogramas. Aquí se toma el PAP, aquí se examinan las mamas, ¿ya? Y en general, si ustedes se fijan, estamos hablando por los controles, ¿ya? Los controles que están destinados a vigilar y a buscar condiciones asintomáticas principalmente, y a ejecutar acciones de prevención, ¿ya? Bueno, luego asume Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos tuvo de ministra a Michelle Bachelet, donde se avanzó en algunas cosas, pero nunca tuvo enfoque de género, porque el gobierno de Ricardo Lagos estuvo enfocado en sacar la reforma sanitaria. Ahora, sin embargo, hubo avances importantes en la norma de esterilización voluntaria, porque antes dependía de la junta médica, la mujer tenía que tener 3 hijos y el permiso del marido. Ahora no, ya con la nueva normativa la mujer podía decidir. Ahora, todavía el ejercicio de esa decisión sigue teniendo barreras principalmente médicas. También en el 2001 se crea la ley de VIH-Sida, donde se protege la identidad de las personas, se asegura el acceso a confidencialidad, se asegura el acceso a consejería, etc. Y está muy bien regulado en la ley VIH. Lo mismo que en el 2001 se oferta en el sistema público la anticoncepción de emergencia o la píldora anticonceptiva de emergencia. Sin embargo, esto sufre varios revés en demandas hechas por grupos conservadores, por municipios que se negaron a entregar la anticoncepción de emergencia. Sin embargo, esto se regularizó más adelante. También dentro de las normativas que se sacan o de las cosas que se hacen en la prevención y el apoyo al embarazo adolescente, se pone como prioridad la contención del embarazo de las menores de 18 años y con foco principal en las menores de 15. ¿Ya? Dentro del apoyo se dictan normativas para que las chicas, las adolescentes gestantes, puedan continuar sus estudios, puedan terminar sus estudios, y se le tienen que entregar las facilidades para. ¿Ya? A su vez también se establece edad y condiciones para que las adolescentes puedan acceder a anticoncepción. También en el 2004 se determina un marco normativo para la atención de violencia sexual, que incluye la entrega de anticoncepción de emergencia y la continuidad de la mesa interministerial para la prevención del embarazo adolescente. Finalmente, ya la suma de varias políticas termina con contener el embarazo adolescente, ya principalmente con facilitar el acceso a anticoncepción, pero fue muy importante la mesa interministerial porque permitió hacer educación en colegio y permitió principalmente apoyar a la gestante embarazada para que no desertara de los estudios. Y acá ya con Ricardo Lagos comienza, acuérdense que Frey siembra el enfoque en la gestión, pero con Ricardo Lagos, con la reforma, ya hablamos, si bien se sigue, está instalado en el lenguaje y en el imaginario, en la cultura, los niveles de atención, ya con Ricardo Lagos se empieza a hablar de redes asistenciales. Y las redes asistenciales, incluso se habla de la programación en red y de las redes, y porque se cambia esto de tener niveles separados a tener una red integrada. Entonces, donde la comunidad es parte de esta red de atención y la red se imparte, el punto de entrada está en la comunidad, ya sea entrando a un nivel menos complejo como los consultorios, donde se hace atención primaria, donde está la atención primaria de urgencia o la atención de emergencia, y esto puede enlazarse o derivar a la unidad de emergencia
o bien del centro de salud puede llegar al CRS, CDT, consultorio de especialidades, y ya sea de uno o del otro o en forma directa puede ser derivado al hospital. ¿Ya? Y estamos hablando de que hay referencias y contrarreferencias. Esto se empezó a dibujar ya en el periodo del Lago, de que hubiera una comunicación entre las distintas entidades. Bien, con Michelle Bachelet se sacan las normas de regulación de la fertilidad en el 2007 y han habido varios, en el 2007, 2010, 2018, etc. También establece la distribución gratuita y universal de la anticoncepción de emergencia a mujeres mayores de 14 años. Y eso también generó que la escoba, así los abogados, la gente rasgada vestidura, la gente conservadora. Pero sin embargo se salió adelante. Ahora, como aquí hubo entre demanda entre alcaldes que no querían entregarla entre sus funcionarios, yo recuerdo que incluso cuando Jacqueline Van Rysselberghe era alcaldesa de Concepción, la mujer mandaba testigos encubiertos para ver si sus consultorios la desobedecían y entregaban la anticoncepción de emergencia, si fue bien álgido. Y frente a eso, en el 2009, Michelle Bachelet presenta un proyecto de ley que en el 2010 fija las prestaciones en materia de regulación de la fecundidad y sentencia esto. En segundo mandato de Michelle Bachelet, el hito más importante fue es presentar, porque lo presentó en el 2015 y se demoró 2 años la tramitación, hasta que en el 2017 fue promulgada la ley de interrupción bajo 3 causales, las cuales es por violación, por riesgo de vida de la salud de la mujer o por inviabilidad del feto fuera del útero. Ya recuerden que es la ley IVE, la mujer puede optar si quiere interrumpir o no, no es algo que la obligue a interrumpir. Si ella quiere, interrumpe, si están dentro de estas causales, y si no quiere, no interrumpe. Luego, cuando asume Sebastián I, Sebastián Piñera, en el primer mandato de Sebastián Piñera, hay un fomento, una política de Estado de fomento a la maternidad, y eso se traduce como, por ejemplo, en la reducción de la oferta anticonceptiva, y la cantidad. Por ejemplo, se reduce la distribución de preservativos en la población juvenil, que era una medida que venía viento en popa del gobierno anterior. Y se desarrolla programas de apoyo a la maternidad, a la maternidad no deseada, a la maternidad deseada, a la maternidad asistida. Se me había olvidado decir algo antes. En el primer mandato, también Michelle Bachelet crea el sistema de protección a la primera infancia. ¿Ya? ¿Y esto en qué se traduce para la matronería? En mayor oferta de prestaciones de matronería, mayor necesidad de horas de matronería, porque también involucra un cambio en el modelo de atención, que incorpora prestaciones, y eso se traduce en más horas matronas. ¿Ya? Eso tenía que contarles. Ahora, volviendo a Sebastián Piñera, en el segundo mandato, ya vuelve a fijar normas sobre información, prestación y orientación en materia de regulación de la fecundidad, pero claro, si bien dice se va a hacer educación sexual, pero el Mineduc todavía no toma nota. Entonces, el MinSal, el Ministerio de Salud, genera un reglamento, pero el Mineduc no ha hecho nada. Ya que eso también es una de las cosas que los gremios están súper atentos, porque si se crea a nivel de Ministerio de Educación ya la tarea de realizar educación sexual, probablemente sean matronas y matrones quienes realicen estas acciones. Bien. Hay otro aspecto. También en el segundo mandato de Sebastián Piñera se remueve la circular que fijaba a dar cobertura por ley de interrupción. Ya, las personas, los establecimientos que recibían aportes fiscales
estaban obligados en el fondo a proveer del servicio a quienes lo solicitaran y estuviesen en las 3 causales de interrupción voluntaria. No obstante, con el segundo mandato se deroga esa circular, se saca una nueva circular donde personas las entidades que reciban aportes estatales, ya, clínicas y hospitales pueden declararse en objeción institucional de conciencia, y eso establece una barrera en el acceso a la interrupción voluntaria bajo estas 3 causales. Ahora sí, muchas gracias. Cualquier duda, por favor, háganla llegar a cualquiera de las dos. Un abrazo y que estén muy bien.